Está de estreno una película de cual yo quiero ir a ver. Claro que sí, el terror, los gritos, el popcorn, la emoción del momento. Eso es lo que muchos de nosotros muchas veces esperamos si vamos a un cine. O si no participamos de ir a un cine, en casa abrimos paso a ver ciertas películas de las cuales se categorizan terror, suspenso. Pero ¿sabía usted que toda esta trama que Hollywood pinta tiene un antecedente, el cual puede ser incluso peligroso? ¿Quieres saber un poco más sobre lo que es el espiritismo, lo que es el estado de los muertos y cómo afecta el no estar claro bajo un escrito está y que incluso puede costar nuestra salvación? Vamos a repasar la lección de esta semana de Escuela Sabática, nuestra lección número 10, titulada El espiritismo desenmascarado. Quédate aquí. Recuerda también suscribirte a tu canal de YouTube, el cual voy a dejar aquí el enlace, Airhow Channel, tu canal como mensaje de esperanza. Recuerda por favor suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Comparte este mensaje con otras personas y también por favor dale un like a cada uno de los videos para que puedas ver el contenido que subimos semanalmente. Y ya sabes, suscríbete a tu canal Airhow Channel, tu canal con un mensaje de esperanza. Uno de los movimientos espurios que se originó en el siglo XIX en Hyattsville, Nueva York, fue una de las cosas de las cuales no se sabría hasta después que causaría una gran conmoción en el mundo. En 1848 las hermanas Fox, de la cual vamos a decir los nombres, Kate, Maggie and Leah Fox. Estas tres hermanas, de la cual la mayor, en este caso Leah, y la otra hermana menor Kate y también Margaret de 14 años. Estas tres hermanas aseveraban o decían incluso tener contacto con los espíritus. Pero luego, 40 años más tarde, en 1888, una de las hermanas que ya en su edad adulta, casadas, se retractaron ante una rueda de prensa al decir de que esto realmente no había sido cierto. No habían mantenido contacto con los espíritus. Uno de esos espíritus de los cuales supuestamente tenemos el nombre del señor Splitfoot, que aseveraban o decían incluso, ellas aseguraban de que esta persona había fallecido y que en la parte del sótano de la casa escuchaban ciertos golpes misteriosos, esos ruidos del cual decían ir del más allá. Y entonces esto de ser una broma que ellas habían dado a sus padres para el Día de los Inocentes, resultó en ser algo que pasó de ser una broma a algo del cual más tarde se dedicarían y así daría inicio a lo que se conoce hoy en día como a los mediums o a los espiritistas. Y esto fue acrecentando en gran manera en los Estados Unidos y hasta hacerse muy común incluso hasta nuestros días. Pero ¿sabía usted que en esa misma época, en el siglo XIX, cerca del año 1840, es cuando se da el movimiento de los mileritas, de lo cual ya vimos en lecciones pasadas, que tienen que ver con la predicación de la segunda venida de Cristo y de la purificación del santuario? Era una época también en la cual habían surgido otros movimientos que decían tener la verdad y que predecían algunos acontecimientos.
Era el interés muy grande del enemigo de las almas de que estas verdades de la palabra de Dios no estuviesen presentes en los días de estas personas y que no se pudiesen desarrollar dentro de un gran alcance a otras personas. No solamente se estaba hablando de la segunda venida de Cristo, sino que también otras verdades saldrían. La semana pasada estuvimos viendo en cuanto al desarrollo de otra gran verdad que el mundo cristiano había dejado a un lado. Y estamos hablando de los 10 mandamientos. La verdad del sábado también había salido a relucir. Y otra verdad que necesitaban muchos de los cristianos saber era sobre el estado de los muertos. Hoy vivimos en una sociedad la cual nos pinta muchas formas de ver a las personas cuando fallecen. Algunos dicen de que cuando usted se muere, algo de su cuerpo sale, de lo cual denominan alma. Otros dicen que es un espíritu que vaga por allí, o otros están con la posición de decir de que la materia física, el cuerpo, se desintegra y que lo que vuelve a Dios es el espíritu. Otros incluso dicen de que, por ejemplo, en las culturas orientales, de que usted puede reencarnar en otras personas. Hay muchas teorías que se han dado en relación con la muerte, lo cual nos parece fascinante. Y nos parece fascinante porque el ser humano siempre quiere saber un poco más allá de lo que no sabe. Por eso lo hace interesante, porque quiere descubrir aquellas cosas de las cuales están ocultas. Ante todos los episodios de la vida, podemos ver entonces de que el ser humano siempre quiere buscar una respuesta a cada una de las cosas que no tiene una aparente explicación. Pero gracias a Dios damos de que la palabra del Señor no nos ha dejado a ciegas en cuanto a este tema. Por eso la Biblia dice en Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies, tu palabra y lumbrera a mi camino. El verso de esta semana, del cual vamos a estar desarrollando el tema del espiritismo desenmascarado, lo encontramos en 1 Tesalonicenses capítulo 4, en los versículos 15 al 17, y nos dice de esta forma: el mismo Señor descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes, a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. 1 Tesalonicenses 4, del 16 al 17. Nota aquí entonces de que la Biblia nos habla de este maravilloso evento, la segunda venida de Cristo, que hace unas semanas atrás estuvimos hablando sobre el tema de la venida de Jesús. Pero aquí hay otros puntos de los cuales el apóstol Pablo nos indica y que más adelante vamos a estar desarrollando dentro de lo que es el repaso de esta lección. Pero dentro de esos acontecimientos está el tema de la resurrección. Entonces no será de asombrarse incluso de que el enemigo de las almas esté interesado de que nos desviemos de lo que realmente la Biblia nos habla sobre el estado de los muertos. Pero para entender lo que es la muerte, primeramente es necesario entender lo que es la vida. Para entender lo que es la vida, vámonos al libro de Génesis. Es así, el libro de Génesis que es el inicio de todo. Y en Génesis capítulo 2 vamos a encontrar la fórmula de lo que es la vida. Génesis capítulo 2, versículo 7. Génesis 2:7 nos dice: entonces Jehová, Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Otras versiones dice un alma viviente, pero esta versión, que es la del año 95, nos dice un ser viviente. Ahora, note de que el ser humano está compuesto de dos, que conforman la materia, de dos elementos que conforman la materia del ser humano. Por un lado tenemos lo que dice aquí que el Dios. Note que si usted lee el capítulo 1 de Génesis, se va a encontrar de que Dios, él dijo y fue. Salmo 33:6 nos habla que por la palabra de Jehová los cielos y la tierra fueron formados, y todo lo que está en la tierra. Pero aquí vemos en Génesis 2:7 que la vida es el componente de que Dios forma el primer hombre a partir del polvo. Y luego entonces dice que este muñeco de barro, ¿sí? La palabra incluso
hombre, Adán, proviene de la palabra hebrea Adam, ¿sí? Y esto tiene que ver con el origen es decir, de la tierra, del barro. Entonces, por lo tanto, aquí hay dos componentes importantes. Por un lado vemos entonces el polvo, es decir, la tierra donde somos tomados, ¿sí? Y luego entonces dice que Dios mismo sopla el aliento de vida. La palabra aliento o espíritu, ¿verdad? Es la palabra rúa, ¿sí? Entonces, por lo tanto, el rúa de Dios, ¿sí? Más en este caso, el polvo, conforman lo que es el nefesh. Y el nefesh en este caso tiene que ver con alma viviente, con un ser viviente. Entonces, la vida es eso, el componente del cuerpo más el espíritu, es decir, el aliento que Dios pone en el ser humano. Ahora, note que eso es la vida, pero si nos vamos al libro de Eclesiastés, en el capítulo 12 vamos a encontrar lo opuesto a lo que dice Génesis 2:7. Cuando digo lo opuesto me refiero de que en sentido contrario a lo que ya Dios había revelado en cuanto a la vida. La vida entonces es el componente del polvo más el aliento de vida, es decir, que viene de Dios. Ese aire que nosotros respiramos es lo que Dios pone en nosotros. Y si nos vamos al libro de Ezequiel, en el capítulo 37, en la visión de los huesos secos, vamos a encontrar, te invito a que lo leas con calma, Ezequiel 37, vamos a encontrar entonces de que en la visión de los huesos secos, Dios a través de su espíritu sopla y esos huesos secos empiezan a cobrar vida. Cuando Dios entra en nuestras vidas, apreciados amigos, nosotros entonces tenemos vida. Por eso dice la palabra de Dios en Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Estar conectados a Jesús, permitir que Jesús venga a través de su Espíritu Santo, nos lleva a tener vida con Cristo Jesús. Entonces, nota aquí que Eclesiastés capítulo 12, el versículo 7, nos dice lo siguiente: antes que el polvo vuelva a la tierra como era, note que en Génesis 2:7 dice que tomó polvo, tomó la tierra, ¿verdad? Ese barro que Dios forma con sus manos. Bueno, ese polvo vuelve a la tierra como era y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Note entonces de que el sabio Salomón indica lo opuesto a lo que es el proceso de la vida. Esto es como, por ejemplo, si tú agarras una bombilla, ¿sí?, de luz. La bombilla sigue siendo bombilla. La bombilla es el recipiente donde está la luz. Ahora te pregunto yo, ¿la luz la puedes ver? Lo que ves es el reflejo de lo que está en la bombilla. Pero cuando se apaga esa bombilla, la bombilla sigue estando allí, pero está ausente la luz. Ahora yo te pregunto, ¿la bombilla, aunque esté allí, puede dar luz por sí sola? Claro que no, ¿verdad? Porque para que esté la luz, aunque no la veamos, debe almacenarse a través de en este caso, un recipiente o de un envase, el cual ya denominamos bombilla. Entonces, la vida es así mismo. Nosotros no vemos el aire, pero sí lo sentimos y está en nuestro ser. Y entonces nosotros somos como la bombilla, que somos recipiente de ese espíritu que Dios pone en nosotros. Por eso dice la Biblia en 1 Corintios 3, 16 y 17 y también en 1 Corintios 6, 19 y 20, que nuestro cuerpo es la morada o es el templo del Espíritu Santo. Es decir, cuando nosotros estamos conectados con Dios, la presencia de su Espíritu no solamente nos da vida, sino que también fortalece nuestra vida espiritual y somos la casa viviente de Dios, en este caso el cuerpo. Entonces es muy interesante cómo la Biblia en este caso explica lo que es el sentido de la vida. Por eso no es extrañarse que el Señor Jesús dijese en los evangelios
esta frase: dejen que los muertos entierren a los muertos. Es decir, que cuando usted está desconectado de Dios, y aunque usted esté vivo, físicamente hablando, que esté respirando, pero si Dios no está en su vida, si usted no le da paso a que Dios esté en su corazón, que forme parte integral de su vida, usted es un muerte andante. Podríamos usar un término muy moderno de estos días: seríamos como zombies. Aunque esto claramente es ciencia ficción, pero es para que pueda captarme la idea que le estoy compartiendo. Entonces, ya sabiendo lo que es la base de la vida versus la muerte, la vida es polvo más aliento de vida, forman un alma viviente. Note que usted no tiene un alma. El concepto del alma, el cuerpo y el espíritu por separado son conceptos que provenían de culturas paganas. Los babilonios, los asirios, los egipcios, los medos y persas, los griegos, los romanos y muchas civilizaciones que eran paganas tenían este concepto en común, concepto que incluso se modernizó y hizo tanto efecto en la iglesia primitiva que impregnó muchas de las enseñanzas de la iglesia, adoptándola de la filosofía griega. Por eso hoy en el mundo cristiano se dice de que si usted murió en paz con Dios, murió a cuentas con Dios, en perfección, sin ningún pecado, usted se va derecho al cielo. Pero si usted no murió bien con Dios, murió en pecado, entonces se va a quemar al infierno. O si usted murió más o menos, ni muy bien ni muy mal, entonces allí podríamos decir que está lo que se conoce como el purgatorio. Yo aquí tengo un libro que se llama El Libro de Mormón. Yo este libro lo tengo porque a mí me gusta estudiar un poco de todo para poder tener base cuando hablo. Y note que aquí en este libro, y no es mi intención criticar a la iglesia de los mormones, sino simplemente hacer un aporte. Este libro, este folleto, nos habla incluso de cómo el evangelio, otro evangelio de Jesucristo restaurado. Y aquí nos habla sobre las enseñanzas que Jesús dio a sus apóstoles en América. Y una de las cosas que llama la atención es que en parte de esta enseñanza ellos dicen que Moisés, Juan el Bautista y Elías le confirieron las llaves a José Smith, el sacerdocio. Pero cuando usted va al Libro de Mormón, en sus primeras páginas, yo le voy aquí a leer solamente un pedacito de lo que yo me encontré. Y ellos dicen aquí en su historia de cómo se formó este libro. Aquí dicen que Moroni, que era uno de los ángeles, le revela una supuesta verdad. El 21 de septiembre de 1823, el mismo Moroni, para entonces un ser glorificado y resucitado, se le apareció al profeta José Smith y le instruyó concerniente al antiguo registro y a la destinada traducción de este al idioma inglés. Y ahorita se puede leer toda la historia sobre este libro. Ahora, ¿por qué lo estoy mencionando? Porque yo cierta vez tuve una entrevista con unos hermanos mormones. Yo los llamo hermanos porque a pesar de que ellos predican otra doctrina, al final hermanos, porque soy llamado a llamar a las personas hermanos, aunque sean de diferentes confesiones religiosas. Pero en cierta ocasión, cuando hablé con estos hermanos de esta iglesia, cuando llegamos al estado de los muertos, me resultó muy interesante que ellos me mencionaron ciertos versículos que tenían que ver con el estado de los muertos, pero en un sentido no como la Biblia nos expresa como tal. Y ellos me refirieron, por ejemplo, primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18, que Jesús descendió y predicó a los espíritus. Y entonces estos hermanos me decían de que las personas cuando se mueren, ellos creen de que, bueno, así como lo expliqué hace un momento,
fuiste un buen cristiano, vas a una parte glorificada, moriste en términos medios, bajo otro grado de dimensión, no moriste muy bien, bajo otro grado de dimensión, y si te vas al infierno, no es un infierno de llamas, sino que es una separación de tu parte con Dios, pero que al final en cualquiera de esos 4 grados de existencia del más allá, todos tendrán la oportunidad de salvarse. Entonces cuando yo le empecé a ellos decir, con respeto, obviamente estábamos dialogando sobre el tema, y yo le cité a ellos Deuteronomio capítulo 18, en el cual nos habla de que está prohibido consultar a los muertos, de que no se haya entre ellos ningún adivinador, encantador, ni espiritista, ni hechicero, ni agorero. Y entonces ellos en ese momento dudaron de lo que me fueron a decir. Entonces, hermanos, es muy notorio, es muy claro entonces de que si no tenemos el fundamento sólido en la palabra de Dios, vamos entonces a dejarnos enredar con estas doctrinas de las cuales no vienen desde ahora, sino que del mismo principio. Génesis capítulo 3, verso 4, dice que el enemigo lo que hizo fue decirle a Eva, no es cierto, cómete la fruta, no te vas a morir, sino que Dios sabe que el día que te comas la fruta vas a ser semejante a Dios, conocedor del bien y del mal. Y ahora, el diablo no estaba del todo equivocado, pues en cierta forma, si bien es cierto, fue una media verdad. Pero una media verdad al final es una mentira. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, ellos no se murieron de una vez. Y también si bien es cierto, el ser humano llegó a conocer lo bueno y lo malo. Pero la falsedad de esa media verdad era que iban a ser iguales que Dios. Entonces el enemigo de las almas ha tratado siempre de desviar la atención del ser humano, desconectar al ser humano de Dios, para que el ser humano se rebele y no necesite depender de Dios. Las consecuencias del pecado nos han llevado entonces a que al separarnos de Dios ya no tengamos esa inmortalidad con la cual habíamos sido formados al principio, y fuimos formados con esa inmortalidad, note que no innata, sino que fuimos formados con la inmortalidad, pero dependiente de Dios. El ser humano, para poder estar con vida, según en Génesis, en el capítulo 2, va a encontrarte de que habían 2 árboles, el árbol de la ciencia, del bien y del mal, y el árbol de la vida. Entonces, el ser humano, para seguir vivo, tenía que seguir comiendo de este árbol, el mismo árbol que nos habla Apocalipsis en el capítulo 22, del cual dice que las hojas son para la sanidad de las naciones. Pero el árbol no es el que da la vida en sí, sino que el creador del árbol es el que nos da vida. Es decir, nosotros estamos conectados a través de Dios cuando lo aceptamos en nuestras vidas. Y de esta forma, cuando estamos conectados a Dios, si bien es cierto, tenemos vida eterna. Y la tenemos no ahorita mismo, porque vivimos en un mundo mortal, pero el estar conectados a Cristo Jesús, si usted llegase a morir, va a morir en Cristo para vida eterna, y es el concepto que vamos a estar desarrollando en las próximas partes de esta lección. Una de las consecuencias que nos lleva el espiritismo es que el espiritismo aleja al ser humano total y completamente de Dios. Lo aleja completamente porque el ser humano, al buscar su propio medio para buscar un camino que sea fácil, lo que hace es alejarse más de la fuente de la vida. Dice la palabra de Dios en el libro de Eclesiastés, capítulo 9, el versículo 5, nos dice una gran realidad sobre qué pasan con las personas al morir. Dice Eclesiastés capítulo 9, el versículo 5, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más recompensa, su memoria cae en el olvido. Nota aquí entonces de que todos los que estamos vivos en este mundo sabemos que vamos a morir algún día. Quizás esa sea la suerte de muchos, otros quizás no, como lo dice 1 Tesalonicenses 4, 16 y 17, que los que hayan quedado vivos van a ser arrebatados con el Señor para recibirlo en el aire. Pero también otra gran verdad que encontramos es que los muertos no saben nada, se van al descanso.
Y la otra gran verdad es que hay una advertencia en Isaías capítulo 8, versículos 19 y 20, y dice así: si os dicen, preguntad a los encantadores y a los adivinos, que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio. Si no dicen conforme a esto es porque no les ha amanecido. En los días del profeta Isaías había un gran problema. El pueblo se había apartado de Dios y Israel estar rodeado de tribus paganas era muy obvio que al estar apartado de Dios se iban a dejar influenciar por estas tribus paganas que tienen un concepto totalmente diferente de lo que Dios había revelado. A pesar de que Israel se apartaba de Dios muchas veces, algunos de ellos estaban claros de que el consultar a los muertos era abominación para Dios. Tanto así que la Biblia en el libro de Levítico capítulo 19, versículo 31, declara que aquel que practique estos tipos de actividades será abominación o será impuro, ¿verdad? También encontramos en el Salmo 106, verso 28, que los israelitas se unieron a Baal Peor, que era uno de los dioses que adoraban los cananeos, y sacrificaron juntamente con los demonios. Es decir, cuando nosotros tenemos contacto con el mal, a través, quizás hoy en día te dirá, bueno, yo no consulto muertos, yo no consulto el tarot, yo no fumo el tabaco para que me adivine o me lean la mano o el aceite o lo que sea, ¿verdad? Han salido muchas cosas de las cuales, y yo me río porque el ser humano muchas veces trata de buscar información de no hay y trata de buscarla de una u otra forma. Pero hoy el diablo ha sido tan, pero tan moderno, se ha ido especializando, y si fuera que se especializara para mostrar la verdad, pues qué bueno sería, pero no es así. El diablo cada vez se va, en este caso, especializando para mejorar sus tácticas y que si no estamos cimentados bajo un escrito está, vamos a ser presa fácil. Pero el diablo hoy en día se ha metido de muchas formas. En la introducción del video decía sobre las películas. Este servidor que está hablando te puede decir por experiencia propia que a pesar que ha conocido la verdad en un momento de su vida, estuvo metido en el espiritismo. Y lo digo de esta forma porque si bien es cierto que yo no iba a consultar brujo, no me leen las cartas ni nada de estas cosas, pero a través de las películas yo muchas veces caía en esta red de espiritismo. Y lo hacía porque me encantaba mucho ir al cine y ver las películas de terror, esas películas de matanza y de suspenso o de muerto, de fantasma, de monstruo, de cosas así. Y créanme que incluso yo llegué a ver en la madrugada una película que me imagino que tú la conocerás, que se llama Arrástrame al infierno, ¿sí? Tan solo el título dice mucho, ¿verdad? Pero lo que sí te sé decir es que cuando yo terminaba de ver estas películas, yo terminaba, era muy asustado, estresado, con malestar, nervioso, acelerado, exaltado, ¿verdad? Y con mucha adrenalina. Y yo recuerdo incluso de conocer una película que imagino que también la habrás visto, que se llamaba La Monja, ¿sí? Yo incluso llegué a ver posteriormente a esta película, no sé si era mi subconsciente o qué, pero yo llegué a ver en el baño, mi baño conectaba con la recámara y pues en donde vivía anteriormente, y yo entonces vi a la monja que se me paró enfrente. No sé si era resultado de mi imaginación o no, pero lo que sí es cierto, hoy, apreciado amigo que me estás oyendo, el abrir en este caso al enemigo, estas puertas hacen que esos espíritus vengan a nuestras vidas y nos posean, ¿sí? Porque cuando nosotros convocamos estas cosas, lo único que hacemos es que el diablo entre en nuestras vidas. Y cuando usted está en contacto con el espiritismo, le va a pasar como, como dice en cuanto a Lucas 4:18, que vamos a estar presos y Jesús vino para libertar a los cautivos. Y también el espiritismo hace tanto daño que lo que provoca es que usted se contamine.
que usted en este caso sea un prisionero del enemigo. Muchas veces nosotros nos podemos llegar incluso hasta contaminar y estar poseídos. En Lucas 8, 26 a 33 y Mateo 12, 45 nos testifican de personas que fueron endemoniadas. El diablo es padre de la mentira, como dice Juan 8:44 y primera de Pedro 5:8 también nos dice de que él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, por lo tanto, apreciados amigos, no deje que esa impureza venga a su vida, como dice Marcos 5:2, que nos habla sobre esta experiencia con los endemoniados. Nosotros debemos permitir que únicamente el Espíritu Santo venga a nuestras vidas y nos permita el poder estar unido a Dios, porque de lo contrario, si Dios nos mora en nuestras vidas, ¿quién morará entonces en nosotros? Y eso es muy, pero muy serio lo que estoy diciendo, porque el no invitar a Dios es abrir una puerta a la cual es muy difícil de salir si usted no se encomienda a Dios. Yo tuve muchas experiencias incluso cuando veía estas películas y mi vida en muchas ocasiones no tenía sentido, era una persona muy violenta, era una persona que con nada me molestaba y eso fue llegando incluso a dañar mi vida espiritual, que me terminé por un tiempo alejando de los caminos de Dios y eso me llevó a otras cosas más. Pero yo alabo el nombre de Jesús porque en medio de todo eso les puedo decir que hoy soy una persona libre en Cristo Jesús, porque un día reconocí que separado de Cristo nada podía hacer. Vamos a seguir viendo un poco más sobre lo que nos habla la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, en cuanto a las personas cuando mueren, qué nos dice la palabra de Dios al respecto. La Biblia nos da muchos pasajes que por el tiempo no los voy a leer todo, pero los voy a mencionar para que con calma lo estudies en casa. En el Antiguo Testamento podemos ver entonces en el Salmos capítulo 6, versículo 5, en Salmos 115, 17, en Primera de Reyes 2, 10, Primera de Reyes 11, 43 y 14, 20. Todos estos pasajes nos hablan de que los muertos cuando se mueren están durmiendo, es como si fuese un sueño. Y también nos indica de que los muertos no alaban a Dios. Cuando mueren, pues descienden al silencio. Pero hay un pasaje muy bonito que quiero compartirte, que está en Job capítulo 19, versículos 25 y 26, nos dice de esta forma. Pero yo sé que mi Redentor vive y que al fin se levantará sobre el polvo, y que después de deshecha está mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Cuando Job dijo esto, Moisés ni siquiera existía, así que imagínense cuán antiguo es este registro. Y ya Job, ¿verdad?, estaba diciendo que él iba a ver a su Redentor con una carne nueva, iba a estar renovado, ¿verdad?, con ese cuerpo transformado. Entonces aquí nosotros vemos que ya desde el Antiguo Testamento la Biblia nos ha ido enseñando, y pues hay muchas citas que si usted buscaría con calma podríamos ver, pero por falta de tiempo a veces no digo todas las citas. Pero lo que sí es bien cierto, apreciados amigos, es que la Biblia le interesa que sepamos la verdad sobre este tema, porque el diablo, acuérdense que él exige adoración y él no va a llegar a donde ti diciendo, bueno, ven, adórame. No, el diablo siempre va a buscar la forma para que usted se desvíe y lo adore de una forma indirecta. No podemos servir a dos señores. Tenemos que servir únicamente al Dios verdadero, al único que nos da la vida, el único que está con nosotros en todo momento. Decida poner su vida en las manos de Dios, porque cuando nos ponemos en las manos de Dios, todas las cosas son diferentes, llegamos a ser bendecidos por Dios. Únicamente dependiendo de Él hay esperanza. La Biblia también nos dice en el Nuevo Testamento, voy a mencionar solamente los pasajes, en San Juan capítulo 11, versículo 11 al 14, Juan 11, 21 al 25 y Primera de Corintios 15, 51 al 54,
también está 1 Tesalonicenses 4 del 15 al 17. Pero yo quiero, de entre todos los pasajes que he leído, o sea, que te he mencionado, yo quiero resaltar uno de ellos. En Juan 11 nosotros encontramos que cuando Lázaro muere, note que aquí llama la atención que el Señor Jesús, cuando iba a Betania para hacer el gran milagro, de los grandes milagros, los discípulos creían que Lázaro estaba todavía vivo, estaba enfermo, pero pensaban que estaba vivo, porque el Señor Jesús llegó a decir que su amigo Lázaro estaba durmiendo. Entonces, cuando Jesús llega allá, Marta le dice: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto, ¿verdad? Y luego entonces María también llorando, ¿verdad? Dice: Señor, si hubieses estado aquí, mira que mi hermano murió. Y Jesús le dijo que el que cree en él va a resucitar, va a tener vida eterna. Y ella le dice: sí, yo sé que mi hermano va a resucitar en el último día, va a resucitar. Y Jesús dice que Él es la resurrección y la vida. Noten que aquí Jesús, cuando llama a Lázaro de la tumba, Él no le dice: oye Lázaro, baja del cielo y ven al cuerpo nuevamente. No, le dice: Lázaro, ven afuera. Porque esa ha sido siempre la enseñanza bíblica. El cuerpo se va a la tierra donde fue tomado, el espíritu, ese ser que tenemos, del cual respiramos, que Dios nos da ese aliento, es lo que vuelve a Dios. Entonces, la muerte no es el final de todo en la vida. La muerte es la etapa en la cual cerramos un ciclo aquí en la tierra, y es un ciclo que está pausado, pero que posteriormente en el más allá, note que no es que usted está sobreviviendo para ser una mejor persona, evolucionar a otro nivel o ser transformado a otro mejor nivel, porque eso no es lo que la Biblia enseña, sino que cuando usted se muere, es aquí, según Hebreos 9:27, cuando usted muere, lo que viene luego es el juicio, ¿verdad? Entonces, aquí en la tierra, mis amigos, es que debemos decidir de qué lado vamos a estar. No hay que esperar, como lo mencionaba hace un momento, el ejemplo de los hermanos mormones, de que ellos incluso dicen de que después que tú te mueres, Jesús va a predicarte en el mundo de los muertos. Eso no es bíblico. Ni mucho menos te vas a ir a un purgatorio a purgar tus pecados, porque eso no es bíblico tampoco. La palabra de Dios me enseña que únicamente en esta tierra es donde yo tengo la oportunidad de aceptar a Jesucristo. Tanto así que el apóstol Pablo lo dice: ocupaos de vuestra salvación con temor y con gran temblor. Y si hoy es el día de la salvación. O sea, no es mañana, ni pasado mañana, ni en 30 años después de muerto, no, es hoy. La muerte, como yo les decía a mis amigos, no es el fin de todo, pues la Biblia nos dice en 1 Corintios 15, 51 al 55, dice: os digo un misterio, no todos moriremos, pero todos seremos transformados. Y esto es un gran misterio porque científicamente ni las leyes de la física, ni de la química, ni de la biología o cualquier otra ciencia puede llegar a explicar este gran misterio. Pero dice: todos seremos transformados. Ahora, nota que la Biblia habla de la resurrección de los justos, de los que murieron en Cristo, pero también habla de la resurrección de aquellos que no aceptaron a Jesús. Esto lo encontramos en Daniel capítulo 12, el versículo 2. Entonces, dice aquí: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Pues es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y que esto mortal se vista de inmortalidad. Nota que esa transformación es que lo corruptible, o sea, lo perecedero, ya no va a llegar a ser de esta forma perecedero, sino que va a ser imperecedero. Y que esto mortal se vista de inmortalidad, o sea, ya habremos alcanzado la inmortalidad.
la inmortalidad que únicamente proviene de nuestro Señor Jesucristo, que es el único que tiene inmortalidad. Y dice aquí, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Esto está tomado en Isaías capítulo 25, verso 8. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, sepulcro, tu victoria? Es decir, que el último enemigo por destruirse será la muerte. La muerte es el resultado del pecado. En otras palabras, cuando Jesús venga y que instaure nuevamente el reino en una tierra renovada, ya no habrá muerte, no habrá llanto, no habrá dolor. Las primeras cosas pasaron, las demás son hechas nuevas. Esto está en Apocalipsis capítulo 21, el versículo 4. Entonces vemos que claramente la palabra de Dios nos ha ilustrado que tanto en el Antiguo como el Nuevo Testamento jamás se habló de que algo ande flotando por allí. Ya no es necesario que nosotros nos martiricemos. ¿Dónde estará mi familiar? ¿Será que estará en alguien que se reencarnó? ¿O será que si yo no me puse a cuentas con mi abuelita, ahora mi abuelita me va a lavar los pies en la noche? ¿O que tengo que estar rezando tantos días para que el alma logre encontrar paz? No, la Biblia nos dice que te moriste, vuelves al polvo donde fuiste tomado, el espíritu regresa a Dios, es decir, el aliento de vida regresa a Dios, y ya todo deja de ser temporalmente, porque habrá una resurrección futura. El propósito de Dios, apreciados amigos, como dice Primera de Tesalonicenses 5:23, es que debemos ser santificados por completo, espíritu, alma y cuerpo. Es decir, ya hemos aprendido el concepto. Espíritu, ¿por qué? Porque si bien es cierto, tenemos la parte espiritual dentro de nosotros, nuestras emociones, tenemos todo eso que proviene de Dios, que Él pone en nosotros a través de su espíritu. Y tenemos, dice, el cuerpo, que es el componente de espíritu más el cuerpo, alma. Es decir, Dios desea que todo nuestro ser esté santificado por su presencia. Y de esta forma nosotros habremos alcanzado esta completitud o esta totalidad en Dios, que es por medio de Jesucristo nuestro Señor. La Biblia también nos ha advertido de que en los últimos días habrá un engaño muy grande, del cual pues me voy a quedar un poco corto en la explicación de esta parte porque es profecía, pero la otra semana, en el siguiente video que voy a estar subiendo, voy a estar ampliando un poco más sobre lo que es el espiritismo en los últimos días. Y vamos a ver por lo menos algunos versículos que solamente voy a leer, otros los mencionaré. En Mateo 24, versos 5, 11 y 24 se nos habla de que debemos tener cuidado porque van a venir muchos cristos, van a venir muchos falsos profetas, de los cuales pues ya en ciertos lugares se han cumplido estas señales, se siguen cumpliendo. Cada día hay personas que dicen ser el Cristo, que dicen ser el Mesías, hay muchas denominaciones, hay mucha gente cristiana hoy en día, todos quieren ser cristianos, pero la palabra de Dios dice que nuestro fundamento debe estar puesto en nuestro Señor Jesucristo a través de su palabra. Y esto es de gran importancia porque si nosotros no tenemos un fundamento seguro en Dios a través de su palabra, vamos a ser engañados. Y es lo que la Biblia nos advierte. O sea, para Dios es tan importante que podamos entender esto de la verdad, de no ser engañados, porque incluso hasta los escogidos serán engañados si no están alertas. Y Satanás en los últimos días, ¿por qué usted cree que le interesa que usted crea de que hay un alma o que hay un más allá en el cual puede existir un infierno, un purgatorio, un cielo, o lo que sea como le quieran llamar? Porque él sabe que cuando el ser humano cree esta gran mentira, será muy fácil entonces de poder incluso personificar la segunda venida de Cristo, no de forma completa, porque dice que aparecerá por partes, diciendo que ha venido, exigiendo oración, y el gran propósito de este engaño es de que
él va a decir que el día de reposo fue cambiado del sábado al domingo y que por lo tanto ya no hay que adorar a Dios en sábado. Entonces, él usará todas estas fuerzas demoníacas para que usted no se salve, porque él quiere que usted se pierda. Entonces, amigos, esto es muy urgente porque si nosotros no nos conectamos con la palabra de Dios, no nos conectamos con Cristo Jesús, no permitimos que su Espíritu Santo venga a nuestras vidas, entonces seremos presas fáciles del enemigo. Entonces, habrá un momento de reavivamiento, tal como lo hubo en el Pentecostés, un aparente reavivamiento. Mira lo que dice Apocalipsis 13, 13 y 14. También hace grandes señales de tal manera que incluso hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Engaña a los habitantes de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, diciendo a los habitantes de la tierra que le hagan una imagen a la bestia que fue herida de espada y revivió. Entonces, por lo tanto, vemos aquí que hace hasta incluso descender fuego del cielo. Es muy, pero muy urgente esto. Apocalipsis 16, versos 13 y 14 dice que en los últimos días de la boca de la bestia, que representa el poder político romano a través de la figura del papado, y digo político romano religioso porque es lo que une la iglesia como el Estado Roma papal, y a través de la boca de el falso profeta y a través de lo que serían estos tres poderes: la bestia, el dragón y el falso profeta. El falso profeta es aquel mensaje que no está conectado con la palabra de Dios o que desvirtúa lo que es la verdad bíblica. Hay que tener cuidado qué mensajes, de dónde están proveniendo esos mensajes, cómo están llegando, si se basan en la escritura o no. Y también de la boca del dragón, es decir, Satanás. Estos tres poderes se ligarán en los últimos días y dice que de la boca de ellos saldrá tres espíritus a manera de rana, que en este caso son demonios que hacen señales a los reyes de la tierra para reunirlos el día de la gran batalla del Armagedón. Entonces, por lo tanto, aquí, amigo que me estás oyendo, es muy urgente esto que estoy diciendo, porque estos poderes estarán coligados con un mismo propósito: hacerle el frente a los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, y querrán hacer la guerra para que el mensaje, así como hay un mensaje de los tres ángeles en Apocalipsis 14, del 6 al 12, que estuve haciendo mención la semana pasada, también el diablo está reuniendo su ejército a través de tres mensajeros: la bestia, el dragón y el falso profeta. Están predicando estas grandes mentiras. Usted pone un hermano católico, a un sacerdote que hable sobre el estado de los muertos, le va a decir lo mismo que un hermano protestante. Él se lo va a decir que se va al cielo o que hay otra oportunidad, porque se está cumpliendo la profecía. Satanás, así como lo hizo en el huerto del Edén, usando una serpiente para que la mujer pudiese estar fascinada por lo que esa serpiente decía, dice la palabra que no es asombrarse porque el enemigo se disfraza de ángel de luz. Esto está en 2 de Corintios 11, 13 y 14. Incluso dice sus ministros. Dicen que son ministros de luz cuando realmente son ministros del enemigo. Entonces, amigo que me estás oyendo, lo más importante de esta lección de esta semana es que nosotros podamos tener presente y podamos estar anuente de que nuestra única seguridad debe estar puesta en Cristo Jesús. Si nosotros no nos ponemos en las manos de Dios, pronto vamos a ser entonces derrotados, y será muy triste que esa conexión que hemos tenido con Dios en un momento sea destruida. Dios desea que cada uno de nosotros podamos darle la gloria y la honra. Dice esta última cita que leeré, Conflicto de los Siglos, la página 547, dice: los que busquen sinceramente un conocimiento de la verdad y se esfuercen en purificar sus almas mediante la obediencia, y así hagan lo que pueden en preparación para el conflicto, encontrarán seguro refugio en el Dios de verdad. Nota aquí que los que
Busquen sinceramente un conocimiento de la verdad. Por cuanto dice, has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré. Él enviará instantáneamente a todos los ángeles del cielo para proteger a su pueblo antes que permitir que una sola alma que confíe en él sea vencida por Satanás. Gloria a Dios por esto, porque no estamos solos en medio de este gran conflicto. Sé que ha sido mucho material que he tratado de explicarte en unos cuantos minutos, pero posteriormente tengo pensado seguir ampliando un poco más estos temas porque son verdades, apreciados amigos, que debemos estar estudiando porque estamos viendo en los últimos días y nuestra seguridad únicamente debe estar puesta en la palabra de Dios, nuestro único cimiento seguro. Jesús venció la muerte, Él nos promete vida eterna. Hoy nos toca prepararnos y ponernos en sus manos para heredar esta gran salvación que es a través de Él. Vamos a hacer una oración antes de terminar el repaso de esta lección. Oremos. Padre Celestial que mora en los cielos, bendito sea su nombre y glorificado. Gracias por estas hermosas verdades que nos revela en su palabra. Ayúdenos, Señor, cada día a estar conectados con usted, a amarlo de corazón y a prepararnos cada día. Protégenos y guárdanos hoy y siempre en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, amigos, una vez más, que Dios te bendiga y te guarde. Es mi mayor anhelo y deseo. Será hasta la próxima si así el Señor lo permite. Bendiciones.